Damos la bienvenida a todos los que teníamos rato que no veíamos y los que nos ven por redes sociales también, que Dios les bendiga. Todos los domingos a las 2 de la tarde por el canal en YouTube puede usted escuchar el mensaje, la palabra de Dios que Dios nos da. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están felices? Quiero comenzar en esta mañana esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para edificación de la iglesia con una reflexión. Y quiero que estés muy atento porque estoy plenamente convencido de que Dios hablará a nuestro corazón en esta hora. Había un pastor con la capacidad de hablar con la oveja. Pero te hablo no de una oveja persona, te hablo de una oveja animalito. El pastor tenía ese don, podía hablar con la oveja. Y resulta que en medio de su rebaño había una oveja que estaba literalmente cargadísima de garrapatas, mucha garrapata y pulgas. El pastor, cuando la mira, le dice a la oveja: mira, hay que hacer algo, te vas a enfermar. Te voy a suministrar un purgante que es fuerte, es muy fuerte, pero es demasiadas las garrapatas y las pulgas que tienes que no bastará solamente con el purgante. Con mi vara me tocará darte duro, porque tienes mucha lana y hay garrapatas que están incrustadas en tu lana, y la única manera que salgan es por medio de los golpes que te dé con mi vara. Resulta que la oveja se quedó pensativa y había un pajarillo escuchando la conversación. No era cualquier pájaro, era un pájaro carpintero. Su comida exquisita es la garrapata. Y cuando escucha esta conversación, el pastor da las vueltas y trata de preparar todo lo que la oveja necesita. El pajarillo se le acerca a la oveja y le dice al oído: te tengo una solución mejor. Con lo que voy a hacer contigo, no tendrás que ni tomar purgante, ni recibirás palo por ningún lado. Caminemos tal vez unos días, pero lleguemos a un lugar donde podamos estar solos. Y te prometo que de picotazo en picotazo te quitaré todas esas pulgas y garrapatas. La oveja, cuando escucha una oferta tan atractiva de que no va a tomar purgante ni va a recibir palo y le van a quitar las garrapatas, comenzó a caminar con aquel pájaro carpintero. Cuando caminaron tantas semanas, por fin el pájaro carpintero le dice a la oveja: bueno, quiero que te relajes y deja que comience mi trabajo. Qué delicioso masaje recibe la oveja cuando cada picotazo era como cuando su esposa le hace a usted piojito así. ¿Cuántas esposas le hacen a sus esposos piojitos? Usted siente eso saborosito, pero diga amén, así sea por fe. Así cuando el esposo le hace a la esposa que le rasca la espalda y eso produce como un sueñito. Amén, diga amén, Dara, diga amén, pastor, así es. Cada picotazo producía placer en la oveja, al punto que la oveja comenzó a dormirse y se durmió plácida como una bebé. Roncaba como los hermanos que estaban en el primer culto de la escuela dominical. Al despertarse la oveja, estaba totalmente pelada y, lo peor, llena de garrapatas y de pulgas. Ella miró y dijo: ¿dónde está mi lana y dónde está ese pájaro? Y cuando
En medio del buscar lo vio trepado en una de las ramas muy altas. Imagínate rodeado de ¿qué? De semejante nido de lana. Estaba sabroso, rodeado de lana, él con sus polluelos. La oveja dijo: no me toca otra más que volver donde mi pastor, reconocer mi error y que mis lanas nuevamente crezcan. Sé que él me sanará. Pero comenzó a caminar en medio de la noche fría, del sol inclemente, lleno de garrapatas, lleno de pulgas, sin fuerzas, sin haber comido, y en el camino cae desmayada y al tiempo devorado por animales del bosque. Tal vez muchas personas, así como se llama este mensaje, tienen tantas voces que escuchan en su mente. Hay tanta información que nos llega. En algunos casos hay familias que con una buena intención te hablan como aquel pájaro carpintero y te dice: te tengo una solución mejor, no te va a doler. Pero recuerda que la Biblia nos registra acontecimientos que fue dado por un hombre o una mujer de la mejor manera, que terminaron mal. Nadie desconoce que en la ciudad de Barranquilla, cuando llueve, es un caos, ¿no? Eso es terrible. Las calles, todo es un desastre. Recientemente, con este tema de los huracanes y son coletazos de los huracanes, no sé si usted alcanzó a ver a personas haciendo hasta la oración de fe aquí en Barranquilla, pidiéndole misericordia a Dios porque sentían miedo. Algunos: Cristo viene, y eso que unos coletazos ahí. Entonces comparamos las personas de Barranquilla, que llueve fuerte y se forman unos arroyos impresionantes, con la nación de Israel, que llueve misiles, hermano. ¿Cuál escoge usted? ¿Le gustaría un aguacero de misiles o un aguacerito de lluvia? Yo preferiría hacer la oración de fe y que se vaya la lámina a que lluevan misiles. Pero nos preguntamos: ¿y no es el pueblo de Dios acaso? ¿Por qué viven así? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tantos niños huérfanos? ¿Por qué tantas mujeres viudas? ¿Por qué tanto el problema en Israel? Porque un hombre escuchó la voz de un pájaro carpintero, Abraham, cuando escuchó a su mujer que le dijo: yo estoy muy vieja para tener hijos. Llégate a la criada. Y fue cuando entonces nace Ismael. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Israel en estos momentos? Están luchando territorios, están luchando ideales religiosos, porque sí, efectivamente Ismael es el primogénito, pero dentro de la razón lógica del hombre. Pero Isaac es el primogénito dentro de la promesa de Dios. ¿Y quién resuelve eso? Las consecuencias que están viviendo ahora mismo Israel fue porque Abraham escuchó a un pájaro carpintero. ¿La mujer tenía malas intenciones? Te pregunto. No. Adán y Eva. ¿Eva odiaba a Adán? No. Comió del fruto y dijo: mira, yo no me he muerto, come tú también. Esos pájaros carpinteros que a veces nos prometen cosas bonitas, llámese familia,
o llámese amigos, entre comillas. Acuérdate que Pedro le dijo a Jesús con una buena intención: no necesitas ir a la cruz. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios había dicho algo. Y los amigos, entre comillas, muchas veces van a querer influenciar en tu vida y en mi vida para que hagamos lo contrario a lo que Dios ha dicho que Dios tiene que hacer. Te van a seducir. Te van a decir: ¿tú por qué vas tanto a la iglesia? Ahora, yo no sé si hay algún pájaro carpintero que me esté escuchando. Yo sé que aquí en Shalom no hay. Pero tenemos que diferenciar cuáles son las voces que están en nuestra cabeza. Está la de la familia, está la de los amigos, están las propias voces tuyas. No sé si te ha pasado o si soy yo el único, que a veces nos preguntamos cosas y de pronto tú estás en las noches cuando todo está calmado y te haces preguntas como: yo que busco de Dios, yo que asisto a la iglesia, yo que estoy ayunando, yo que estoy pagando un precio, ¿por qué esto está así en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Qué será lo que está pasando? Ese pájaro carpintero también le habló un día a David. Y precisamente anoche, esta madrugada, no podía conciliar el sueño. Y los dormilones digan amén. Y no podía conciliar el sueño, ¿sabes? Y de pronto comienzo a orar como a las 2 de la mañana. Y yo le decía al Señor: Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me quieres decir? O sea, había algo, una inquietud en mi corazón. Y yo comienzo a orar. Y Dios me puso en mi corazón Shalom, la iglesia Shalom. Y de pronto tú dirás: pastor, pero ¿qué te pudo Dios haber dicho a las 2 de la mañana de la iglesia Shalom? Que muchos de nosotros, no queriendo, porque nadie quiere lo malo para su vida ni para su familia, hemos escuchado voces y hemos puesto la voz de Dios a un lado y hemos vivido y estamos viviendo consecuencias porque hemos creído más a voces diferentes que la voz de Dios. Hay voces que confundimos que es Dios. Acuérdate de Samuel. Samuel se acercó a Elí y le dijo: dígame, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Porque a veces es difícil distinguir la voz de Dios. Pero ¿cómo puedo yo saber cuál es la voz que me está hablando? Entonces, en un momento determinado, hubo una persona que se le acercó a un sabio y le dijo al sabio: yo quiero ser como usted. ¿Qué hizo usted para obtener esa sabiduría que usted tiene? Y el sabio le pregunta a la persona: ¿qué has hecho tú para ser sabio? Y él dice: pues hasta ahora solamente quiero serlo. ¿Y sabes qué hizo el sabio? Cogió a aquel hombre y le metió la cabeza dentro de un estanque de agua. Y cuando el tipo estaba a punto de ahogarse, que el tipo que estaba pidiendo auxilio, el sabio no lo sacaba. Y cuando el tipo ya casi dejaba de moverse, el sabio lo toma por el pelo y lo jala y le dice: ¿qué era lo que más querías tú? Y él le dice: salir. ¿Pero salir para qué? Me estaba ahogando. ¿Y qué querías? Aire. Y el sabio le dijo: no llegará a tu vida la sabiduría hasta el día que lo anheles como anhelabas ese aire. Muchos de nosotros queremos la respuesta y la voz de Dios, pero no la anhelamos, solo la queremos. Muchos de nosotros queremos distinguir la voz de Dios. Queremos que Dios nos hable y nosotros saber que ese es Dios. Pero la pregunta: ¿qué estás haciendo para distinguir esa voz? Algunos dirán: pastor, yo me congrego. Hay otros que dirán: yo creo en Dios.
¿Cuántos han escuchado esa frase que dice, Dios está en todo lugar? Yo no necesito ir a una iglesia porque Dios está en todo lugar. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Para nosotros identificar la voz de Dios, tenemos que cumplir con lo que Dios nos pide en su palabra. Y una de las cosas que Dios nos pide en su palabra es dejarnos pastorear. Porque mientras que no te dejes pastorear, vendrán pájaros carpinteros que te van a prometer cosas y lo único que van a hacer es despojarte de lo que Dios te ha dado. Nadie dijo amén, pero usted sabe que es así. Necesitamos congregarnos y ser pastoreados, porque aunque usted lea la Biblia, usted necesita una persona que lo ayude en ese proceso. Yo leo la Biblia, alguien me dijo en la casa, yo la pongo en el Salmo 23 y en el Salmo 91, y cada vez que tengo problemas la leo. Entonces, a esas personas que yo sé que los que están acá no piensan de esa manera, hay un texto que vamos a leer como introducción al texto principal, en Deuteronomios capítulo 21, verso 18. Aquellos que dicen, no necesito congregarme, Dios está en todos lados, yo creo en Dios y creo en la palabra de Dios y lo demás es cuento. Ve este texto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, si alguno tuviera un hijo terco, la palabra aquí a la nueva versión o a otra traducción es terco, un hijo difícil y rebelde. ¿Cuántos padres tienen algún hijo terco, rebelde, difícil? Hay hijos difíciles o yo tercos. Usted le dice, oye, deja lavar los platos. Nada, como ellos dicen. Que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre. Hay padres que le dicen a los hijos a las 10 de la noche y ellos interpretan que se tienen que acostar a las 10 de la mañana. Hay hijos difíciles, dice la palabra, y habiéndole castigado, ya le quitó el celular, le quitó el wifi, le quitó todo, y dice, no les obedeciere. O sea, hay hijos que no, ni siquiera con el castigo cogen. Verso que sigue. Entonces lo tomará su padre y su madre, esto es lo que dice la Biblia, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo terco, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón. ¿Cuántos hijos glotones ustedes? De pronto, yo sé que aquí los de Chalón son moderados, estos jóvenes son moderados, ¿verdad? Pero hay hijos que son comelones, hay hijos que almuerzan y luego aprietan con 2 panes franceses, medio litro de leche y una Coca-Cola, y después, eso es una parte de la... O sea, comen como 10 veces al día. Hay hijos glotones, y lo terrible de estos come comida que va ropa, que sé que aquí en Chalón no hay, es que son personas que no hacen nada en la casa, no mueven ni una escoba. La ropa interior se la tiene que lavar la mamá y el papá, porque ni siquiera los platos lavan. Entonces, cuando un hijo es glotón y dice la palabra, no obedece y es borracho, mira lo que Dios dice en la palabra. Verso que sigue. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, esos que dicen, no necesito ir a una iglesia porque tengo la Biblia, yo la puedo leer en la casa, ¿cómo interpretarían eso? Si no se está formando. Así y cientos de pasajes bíblicos que la Biblia nos habla, nos narra, porque no hay una formación. Entre otras cosas, hay gente que todavía no sabe qué es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero ¿cómo así que son 3 pero que son 1? Hay otras personas que todavía difieren o refutan el tema de la ofrenda, del diezmo. ¿Por qué lo difieren y lo refutan? Porque no hay un conocimiento de eso. Hay gente que todavía, hay hombres que bíblicamente no conocen su posición en el hogar. Entonces, cuando el hijo viene y le dice, vaya donde su mamá, que su mamá le diga.
un día Dios te coge y te puede cortar por ser un hombre irresponsable, porque no conoces la jerarquía que Dios te ha dado según la palabra de Dios. Ninguno dijo amén, pero usted sabe que es así. Hay mujeres que no comprenden la posición que tienen y la capacidad que Dios le dio de destruir o edificar su hogar. Y dice la palabra que una mujer rencillosa es como la gotera de una casa. Y usted sabe lo feo que usted está acostado y usted tenga una gotera en la cama, le esté cayendo, ¡pah!, 2 de la mañana. Ajá, pastor, pero ¿qué hago? Si usted dijo que el tiquitiqui es bueno, es de Dios. Sí, pero el tiquitiqui con sabiduría, porque todo tiene su tiempo. Pero si usted coge y llama a ese pobre hombre 24/7 por teléfono, oye, irresponsable, oye, usted está maldiciendo al sacerdote de su casa. Y si usted maldice al sacerdote de su casa, dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Usted misma está sembrando maldición para su hogar. Se fueron los amén. Pero necesitamos congregarnos para ser formados. ¿Tú sabes para qué Dios quiere que te congregues? Porque en la cuadra de tu casa, la mayoría son chismosos e hipócritas. Y cuando tú vas caminando, te dicen, adiós vecina, buenos días, pero apenas que tú das la espalda, dices, eso pasa por la cuadra de tu casa. Aquí en el templo hay una hermanita que cuando vas entrando te hace gestos y te lo hace frenteado. ¿Sabes por qué? Porque esa es la iglesia. En este lugar Dios saca a flote todo lo que tienes en el corazón. ¿Sabes para qué? Para ser formado. Esa es la unción que tiene la iglesia. Aquí en la iglesia te va a fallar gente. Hay muchos que tenemos un magíster, ¿sí o no, Bere? Tenemos un magíster. Tú le das la mano a una persona aquí en la iglesia, dámela. Y a veces, no ella, pero una persona le das la mano y te la muerde. Eso pasa aquí en la iglesia. Ay, pastor, pero yo creí que todo era color de rosa. No, es que la iglesia es una clínica. ¿Y quiénes son los que van a la clínica? Los enfermos. Pastor, pero es que yo pensé que la iglesia era aleluya, aleluya. Marte llamando aquí desde tierra, llamando desde tierra. Es una realidad. La iglesia está llena y todos los que estamos aquí estamos necesitados, estamos quebrados, agrietados. Todos. ¿O hay algún perfecto en esta mañana aquí para ungirlo por mentiroso? Todos somos imperfectos. ¿Y tú sabes para qué Dios quiere que te congregues? Porque en medio de la imperfección hay gente que quiere hacer las cosas bien. Y ese que quiere hacer las cosas bien es probado en esa intención con una persona que está a su lado, que muchas veces le es de aguijón. Entonces, cuando tú estás congregándote y vienes con la mejor intención, viene una persona que está a tu lado y no le dio la gana de saludarte. Pastor, pero es que un saludo uno no se va a morir. Eso lo dices tú ahora. Pero resulta que llega un momento en que extiendes la mano a un hermano y el hermano, tú lo ves cantando con tremendas lágrimas de cocodrilo, pero te rechaza. Y tú dices, pero ¿y dónde está el amor? Entonces, ¿para qué Dios quiere que nos congreguemos? ¿Cuál es la intención de Dios? Diga conmigo, para ser fortalecidos en nuestro carácter, más nada. El carácter de Cristo. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo, o sea, el mismo Dios constituyó a unos ¿qué? A otros ¿qué? No los escuché.
a otros, a otros y a otros. Todos estos ministerios, ¿dónde operan? No te escucho. En la iglesia. O sea, Dios mismo los constituye en la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de Dios constituir a estas personas en la iglesia? Verso que sigue. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? Dile que tienes a tu lado, para quitarnos las garrapatas. Para eso. ¿Qué es lo que hace un profeta? Un profeta de Dios te confronta. Te dice, estás dejando las cosas de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace un maestro? Te enseña lo que Dios dice. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Te atrae. Cuando tú llegas a los pies del Señor por primera vez, fue un evangelista que Dios usó. ¿Qué es lo que hace un pastor? Te pastorea. ¿Qué es pastorear? Darte comida que te nutra el espíritu, el alma. No te entretiene, te da de comer, te da del pasto. ¿Qué hace un apóstol? Te prepara y te lleva a que vayas a pastorear en otro lugar. Cuando usted salga de una congregación, no salga para brincar para otra, porque eso lo hacen las ovejas que les encanta escuchar, los pájaros carpinteros. El día que usted salga de Shalom, salga a pastorear otra congregación, hija de Shalom. Allí es donde usted mide si ha cambiado o no, si ha crecido o no. ¿Cómo sabe usted que está haciendo las cosas bien delante de Dios? Cuando hay transformación. Si no hay transformación, no hay presencia de Dios en tu vida. Pablo, cuando habló con Jesús, cuando se encontró, cambió. Moisés, Abraham, todos cambiaron, porque los encuentros producen transformación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los ministerios apuntan a la perfección de los santos. Para la obra del ministerio, ¿para la qué? ¿Cuántos han estado en construcción? Así sea en su casa, no sé, así sea poniendo un clavito para la ropa. Esto no es fácil. La construcción es difícil. La construcción requiere planeación, dinero, inversión, estar pendiente. Entonces usted le dice a un albañil, quiere una pared aquí, y usted fue a buscar allá a preparar el arroz con pollo. Cuando usted regresó encontró una puerta, y usted dice, pero yo quería una pared, y él le dice, pero es que, o sea, yo no te entendí, porque usted en la construcción que tiene que estar es pila. Mire, cuando yo veo esta columna aquí, santo Dios bendito de la gloria, todos los días le digo al Señor, Padre, mira ese maestro de la obra, Dios bendícelo, ten misericordia del Señor. Esta fue mi novatada, esta columna, empezando el ministerio. Porque el pájaro carpintero que me dijo que hiciera esta columna aquí, me dijo, pastor, si usted no pone esa columna ahí, de allá arriba se viene todo, el pájaro carpintero. Y resulta que de aquí para allá, el pastor no escuchó a ningún pájaro carpintero. De aquí hacia allá. Aquí sí el pastor le metió un golazo. Entonces cuando yo averigüé, me dijeron, no fue necesario hacer eso. Usted hacía una zapatilla ya más fuerte, más gruesa, otra zapatilla ya más gruesa, y atravesaba una vigueta de tanta medida por tanta medida, y ya. Dios mío, bendice a ese pájaro carpintero, Señor. Y ten misericordia del Señor, dale mucho trabajo, Dios. Que no le falte nunca el trabajo. Porque cuando, yo no sé usted, pero a mí me incomoda. Eso sucede cuando escuchamos pájaros carpinteros. La edificación no es fácil. Hay muchas personas que quieren edificar en su familia, quieren edificar en su vida, pero no están haciendo nada por eso. Vienen a la congregación y dicen, Señor, háblame, estoy dispuesto a escucharte. Y ya, no hay sacrificio,
no hay disposición, no hay nada. Solo venir e irse. Pero cuando el pájaro carpintero nos habla, eso es atractivo escuchar. Porque el pájaro carpintero nos promete cucuyito en la cabecita. ¿Tú sabes lo sabroso que es esto? Y con este airecito acondicionado. Sabroso. ¿Tú te imaginas que vinieras a todos los cultos aquí en Shalom y te hiciéramos... ¿Cuántos años tienes tú, mi guerrera? Ay, Dios mío, 84. Mira, cada vez que yo veo a una guerrera, una mujer guerrera, un hombre guerrero de esta edad, yo veo la promesa de Dios delante de mí. Dios dijo en su palabra: honra a padre y a madre para que tengas largos días en la tierra. Al verte allí, sé que fuiste una mujer que honró, amó a sus padres. Y yo te honro a ti, mujer. Y te admiro. Eso es hacer lo que Dios dice. Dios no miente. Dios no miente, Dios es un Dios real. Y para edificación no es fácil, hay que estar pendiente de qué tengo que edificar, qué tengo que hacer, para qué lo voy a hacer. Y mientras que usted no tenga eso en la cabeza, los pájaros carpinteros te robarán la lana. Te sentirás cada vez vacío, con frío, solo, alejado del pastor, del buen pastor. Te sentirás alejado de tus hermanos.